Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a su programa de reflexión bíblica. Nos encontramos ante un excelente tema, por demás interesante. Creo yo que va a ser de mucha edificación para todos ustedes. Recuerden que estamos en la serie titulada Comprendiendo el Evangelio y lo que vamos a estudiar el día de hoy corresponde a la segunda sesión de una serie de 7 que se titula Objetivos y Alcance del Evangelio. Le doy la más cordial bienvenida aquí al programa a mi querido amigo Adolfo Alarcón, mejor conocido como El Chato. Él es licenciado en música de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua y pues le agradezco mucho que se haya tomado este tiempo para estar aquí con nosotros compartiendo este tema por demás interesante. Chato, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jonathan? Muy buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí contigo en esta serie de Comprendiendo el Evangelio y pues aprovechando también para saludar a la gente de allá de Ortiz, Mioqui, Delicias, Rosales, todo aquel rumbo. Claro, claro, y por supuesto la banda aquí El Porvenir, de Bachíniva, de Rubio, de Madera, de todos aquí en la región de los alrededores. ¿Salen? Entonces, ¿qué te parece si empezamos con el tema ya de lleno? Que como ya había mencionado en la introducción es objetivos y alcance del Evangelio. La primera parte corresponde precisamente a los objetivos que Dios tenía en mente cuando nos reveló su plan a través del Señor Jesucristo cuando Él vino. Y resulta que, bueno, pues hay varios objetivos, ¿verdad? Pero me gustaría que nos centráramos en tres principales. Considero yo que son de los más importantes. Y el primero de ellos el objetivo principal es la gloria de Dios. El Evangelio vino y se nos fue revelado y nos fue concedido a través del Señor Jesucristo con un objetivo primordial que está por encima de todos. Es que traiga gloria a Dios. ¿Y qué te parece si vamos todos juntos a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículos del 5 al 11? Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículos del 6 al 11. Y fíjense bien, amigos, cómo dice este precioso texto. Dije del 6, pero es desde el 5. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Este pasaje engloba de una manera muy resumida y muy elegante los aspectos fundamentales del Evangelio y comienza haciéndonos una exhortación de que hay en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Qué pasó con él? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despoja a sí mismo de su deidad, se viste de humanidad y en su humanidad toma la forma de un siervo, de un esclavo, la parte más baja socialmente hablando, y luego en la condición de hombre y de siervo, se humilló a sí mismo todavía más y se hizo obediente hasta la muerte y murió en una cruz. ¿Qué es lo que pasa después de eso? Que el Señor, el Dios Padre, recibe el sacrificio perfecto de Cristo y después de 3 días en la resurrección lo levanta de entre los muertos porque era imposible que fuese retenido por la muerte. Y luego el Señor Jesucristo, después de haber estado algunos días apareciéndose a sus discípulos y enseñándoles muchas cosas, dándole la gran comisión, entre otros detalles, luego después de eso, Él es recibido arriba y se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas para una razón, para que ante Él se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y al final toda lengua confiese que Él es el Señor, pero para una sola cosa, para la gloria de Dios. Sí, y no podemos, dejar de ver esto tan asombroso, ¿no? Que hizo Cristo, Jonathan.
Y podemos ver que en este pasaje que acabas de leer, que dice que él fue el que se humilló, él fue el que se despojó. O sea, fue una obra que él decidió hacer, no algo que fue obligado, no fue una obra que pues, no le quedó de otra, sino que esa era la obra que Cristo vino a hacer. Ya ves que él mismo dice en otro pasaje en el libro de Juan, que su comida era hacer la voluntad del Padre. Eso fue Sí. lo que él vino a hacer. Y su obra fue de humillación, o sea, su condescendencia fue hasta lo más bajo. O sea, de ser el Rey de Gloria, ¿no? Teniendo esa gloria con el Padre, como dijo, Sí. y vino a este mundo por nosotros. O sea, se humilló demasiado. Vemos también, por ejemplo, en el bautismo de Juan, que era un bautismo para arrepentimiento. Y De vemos, acuerdo. vemos allá a Cristo formado en esa fila de puros pecadores y, Sí, y sí. Juan podía ver así como de que pues este no encaja aquí, este es un bautismo de arrepentimiento. Como que Cristo va a bautizarse con un bautismo de arrepentimiento. O sea, ahí Sí. vemos que hasta se bautizó por nosotros, o sea, hasta eso. Casi diciendo, ustedes no pueden hacer nada, yo tengo que hacerlo todo. Claro, claro. De hecho, Ujú. Juan objeta y dice, yo necesito ser bautizado por mí y tú vienes a mí y dice, no puede ser. Y el Señor le dice, deja. Así tiene Deja que ser, así es necesario que se cumpla toda toda justicia. justicia. Perdón, y volviendo a nuestro punto, es que todo lo que el Señor hizo, el Señor Jesucristo, terminó siendo para la gloria de Dios Padre. Termina siendo para la gloria de Dios Padre y eso nos debe quitar del centro. Y yo no sé si para ustedes, amigos, es tan difícil como para nosotros, porque queremos el protagonismo. Queremos ser el centro, queremos ser, es que Dios vino aquí por mí, porque yo lo valgo, porque yo soy digno y realmente no es así, es todo lo contrario. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que a su tiempo, cuando aún nosotros éramos débiles, Él vino a dar su vida por nosotros. O sea, no es que hayamos hecho algo que mereciera que le llamara a Dios la atención para poder venir a este mundo, sino todo lo contrario. Estábamos huyendo de Dios, estábamos corriendo, alejándonos de Él, haciendo lo que por naturaleza son nuestros propios deseos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ofendiendo a Dios hasta con el pensamiento. Y Él en su gran misericordia vino para salvarnos, pero no para nuestra gloria, sino para que le traiga gloria a Él. Eso es la misma idea que el apóstol Pablo expresa aquí en el libro de los Efesios, por ejemplo, en el capítulo 1, versículos del 3 al 6. A ese, si me haces favor de leerlo, por favor. Sí, por favor. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, lo hizo porque Él quiso, no estaba obligado. Lo hizo porque quiso, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Se ha comentado mucho acerca de, por ejemplo, de que la naturaleza revela la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos, y con toda razón. Cuando nosotros observamos la naturaleza, el cielo, las estrellas, el sol, la luna, las montañas, en lo grande, pero también en lo minúsculo, desde los virus, las bacterias, las cosas pequeñas, ¿no? En nuestro cuerpo, nosotros concluimos de manera clara y contundente de que debe haber un creador. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Pero no podemos nosotros concluir que ese creador sea bueno ni en qué magnitud. Si es paciente, misericordioso, si es justo, si no lo es, aunque sabemos que lo es, pero la creación misma no te da para concluir esas cosas. Puedes concluir de manera evidente que Él es eterno, que Él es poderoso, que Él lo sabe todo, por citar algunas cualidades de su carácter, pero en sí, todos los atributos morales, pues no son revelados sino hasta que Él mismo se revele. Y para eso vino el Señor Jesucristo, para mostrarnos al Padre, para mostrarnos cada
pequeño detalle de quién es el Dios infinito, pero en estas cualidades morales, es decir, su bondad, su misericordia, su amor, su paciencia. Y nosotros, fuera de Cristo, no hubiéramos podido comprender esta belleza de Dios. Por eso es que aquí dice en el versículo 6 que todo esto lo hizo el Señor para alabanza de la gloria de su gracia, para mostrarnos su gracia. Así es, y es como dice el apóstol Pablo, o sea, en Romanos ves que dice, o sea, exactamente lo que tú estabas diciendo, que cómo nos muestra la creación, pues su eterno poder y deidad, de tal manera que deja sin excusa, ¿no? A las criaturas, a las Ujú, personas. ujú. Y Pablo así lo dice, o sea, en Romanos, en los libros de Romanos, vemos cómo apunta a la creación Pablo, o sea, de tal manera que deja a todos sin excusa, Sí. y también en Romanos 2, que apunta a la ley escrita en el corazón de las personas, para que ellos sepan, o sea, que Dios es. Pero como tú dices, no se puede conocer a Dios en verdad, personalmente, si no es a través Ujú, del Evangelio, o sea, si no ujú. es a través de Cristo. Y eso que leíste ahorita, que leímos en Efesios, vemos esta frase que se repite mucho, en Él, en Cristo, en Ujú, quién, en ujú. el amado, o sea, recalcando de que tiene que ser en Cristo. Sí, que era lo que comentábamos la clase pasada con el pastor Juan Carlos, que el tema del Evangelio es el Señor Jesucristo. El origen es Dios y termina siendo algo sumamente glorioso porque cuando lo comprendemos nos causa un asombro sin igual, pero cuando vemos aquí que los objetivos, ves que Dios que no es casualidad que el Evangelio sea glorioso, sino que Dios quiso mostrarlo de esa manera para que le traiga una gloria y una alabanza que de otra forma no hubiera sido posible. O sea, ningún pecador que se arrepiente puede tener tanta gratitud como cuando se acerca a Dios por medio de Cristo. O sea, en Cristo tú entiendes un montón de cosas de ti mismo y entiendes un montón de cosas acerca de Dios. Y cuando eso llega a tu mente, cuando Dios te ilumina tu mente, resplandece en tu corazón, lo que produce en ti es una alabanza sin igual. Así es. Y pues también vimos esta palabra, ¿no? En este pasaje que dice elegidos. O sea, vemos este plan, por decirlo así, este pacto eterno, ¿no? Que hubo entre las personas de la Trinidad desde Ujú. antes de la fundación del mundo, como dice. O sea, Sí. vemos como al Padre escogiendo, por decirlo así, una novia para su hijo y su hijo rescatándola con su sacrificio y el Espíritu Santo aplicando esa salvación a los Ujú, creyentes. O ujú. sea, vemos que la gloria es para el Dios Trino, o sea, es para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Sí, fue intencional, totalmente intencional, porque bueno, todo el mundo va a decir, ah, pues es que si Dios es tan bueno y tan inteligente y tan sabio, pues hubiera guardado a Adán y Eva de que pecaran contra él, ¿no? Digo, pues, si Dios es tan poderoso y tan sabio, pues ¿a poco no se le ocurrió? Claro que se le ocurrió, pero él quiso traer mayor alabanza a su propio nombre, permitiendo que hubiera pecado porque sin el pecado, entonces no puede brillar la misericordia. Porque el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos nos explica que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, Dios está haciendo todo esto, orquestando todo esto para mostrarnos un contraste muy claro. Sí, O sea, entre y más malo eres tú, más brilla la bondad de Dios en ti. sí es, y no podemos, o sea, en esto que dices es muy importante, o sea, cómo Dios permitió que el pecado entrara y no podemos hacer a Dios el autor del pecado, o No, sea, no, no, Adán, no, para Adán y nada. Eva eran libres, o sea, eran libres Sí, de acuerdo. y ellos, pues, como dice en el libro de Eclesiastés, Dios hizo al hombre bueno, pero ellos buscaron muchas perversiones. Sí, 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 Ujú. totalmente de acuerdo. O sea, Adán no puede justificarse y decir, ah, Dios, pues tú, ¿para qué me dejaste, va? Sí, O sea, nadie puede hacerlo. Pero Dios quiso permitir eso, porque de otra manera no se hubiera mostrado. O sea, sí, no se hubiera mostrado con tanta, ¿cómo decir? Con tanto brillo, pues. sí, y de hecho eso quiso hacer Adán, o sea, cuando pecó, quiso aventarle la culpa a Dios, o sea, como Sí, casi diciéndole, sí. yo me dormí soltero y desperté casado, y pues la mujer que tú me diste, ¿no? Sí, 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 Pero- sí. Ahora que sí es cierto. Vemos que en el capítulo 2 de Efesios, en los versículos del 4 al 7, dice que Dios, quien es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos nosotros salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, o sea, un montón de beneficios espirituales a favor de nosotros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez, mostrar las abundantes riquezas de su gracia, y con esto Dios recibe una alabanza sin igual. Podemos ver esta misma idea en el apóstol Pablo, cómo lo expresa en Primera de Timoteo, por ejemplo, donde en Primera de Timoteo 1 del 15 al 17, notamos a un apóstol Pablo que dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces él se siente el primero y el más grande de todos los pecadores, supongo porque no nos había conocido a nosotros, ¿no? Sí, y fíjate que eso exalta más la gracia de Dios, o sea, lo que leíste ahorita de que estábamos muertos en delitos y pecados, o sea, no Ujú, estábamos ujú. heridos, no estábamos ahí medio muertos y Dios llegó y nos dio la mano, sino que estábamos muertos, o sea, y como Sí, alguien dijo, lo único que puede hacer un muerto es heder, o sea, es apestar, nada más eso es lo que hace sí, un sí. muerto. Ahora Recu- Pedradone. No, y recuerdo que me platicaron lo que pasó un pastor en una universidad, que fue a compartir el evangelio a una universidad, y hablando de esto, o sea, del muertos en delitos y pecados, que este pastor fue a compartir este evangelio, o sea, con los universitarios, o sea, pues muchachos jóvenes, inteligentes, Ujú. y les habló de esto, o sea, del pecado, de que estábamos muertos en delitos y pecados, y del peso del pecado. Y un joven le dijo, o sea, en forma de burla, le dijo, oiga, ¿y cuánto pesa el pecado? ¿5 kilos, 20 kilos? Porque yo no lo siento. Pero este pastor contestó muy sabiamente, le dijo, bueno, si yo pongo un costal de 200 kilos arriba de un muerto, ¿qué va a sentir? Y le dijo, no, Ajá. pues nada. Dijo, pues exactamente. O sea, el que está muerto en delitos y pecados no siente su pecado. O Ujú, sea, hasta ujú. que Dios por su gracia lo hace ver eso, esa Sí, necesidad. sí, y es quien, de hecho, es Dios quien nos hace sentir la gravedad y la magnitud de nuestro pecado, o sea que ni para eso servimos. Dios nos ayuda a arrepentirnos, Dios nos ayuda a creer, que son dos de las cosas que Él ha establecido para que nosotros recibamos su buena noticia. Toda su obra, el Evangelio, está basado en dos principios, que es el arrepentimiento y la fe. Pero resulta que nosotros no nos podemos ni arrepentir porque no notamos el pecado, como lo acabas de mencionar. Y no podemos Ujú. creer tampoco, entonces Dios es el que se hace cargo. O sea Sí. que ni para eso. Y luego ve el apóstol Pablo lo que dice en el versículo 16 de 1 de Timoteo 1. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Ve, el apóstol Pablo dice, yo sé que soy el peor y a Dios le plació elegirme a mí, el peor, para mostrar toda su clemencia y que cualquier persona que se siente indigna pueda ver en mí, el más grande de todos los pecadores, convertido en un fiel servidor de Cristo, no por mis propias fuerzas, sino por su poder. ¿Y qué es lo que pasa de manera automática en el apóstol Pablo, en el versículo 17? ¿Cuál es la reacción de él? Después de contemplar las maravillas de la gracia y de la misericordia y del amor de Dios, en el versículo 17 el apóstol Pablo dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. O sea, ¿qué es lo que te provoca entender todas estas verdades? Glorificar a Dios. Ujú. No te provoca egoísmo, que te cruces de brazos, que te sientas el más guau del universo, que camines con orgullo, con arrogancia, diciendo, ah, pues claro, o sea, Dios me ve y se siente orgulloso de mí. Claro que no. Somos como el apóstol Pablo, que nos sentimos los peores y los más indignos de todos los pecadores. Dicho sea de paso, a todo el que nos escuche, no hay excusa para todos nosotros. No es de que, es que como yo no he hecho cosas tan malas, tan graves, a lo mejor yo no he asesinado a alguien, no he matado a alguien. No por eso no eres el peor de todos los pecadores. Así es, o sea, este es el sentir de cada cristiano, este debe ser el sentir de cada cristiano, o Ujú, sea, este ujú. sentir de Pablo, ¿no? O sea, Pablo no era como el fariseo que dice Cristo,
gracias, Señor, porque yo no soy como Como esta basura. como esta basura, yo no robo, yo no Sí, mato. sí. Y nada, que eso es lo que Dios condena, o sea, los que se creen justos. Pero Sí, Pablo, ¿cómo decía? O sea, yo soy el primero, casi diciendo, si hubiera un desfile, yo sería el abanderado, ¿no? Yo sería el que ujú, llevaría la bandera ahí del primer sí, pecador. sí, de acuerdo. Y entonces, queridos amigos, no nos engañemos, ¿eh? Que no haya cometido yo grandísimos pecados, de esos escandalosos, de los que la gente se cierra los ojos y se tapa la boca, no significa que no seamos pecadores. El apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero, no es de lo que hayamos hecho, es de lo que somos en lo profundo de nuestro ser. Si Dios sacara un video de todos esos pensamientos que están ocultos ahí, que nadie más conoce sino solamente Dios y nosotros, y los pusiera en una pantalla, ¿no te sentirías a gusto? ¿No te sentirías orgulloso? ¿No te seguirías jactando como te jactas? O sea, lo primero que harías es, hijo, no manches, Nos o sea, espantaríamos. O sea, claro, claro, porque saldría el verdadero tú y Dios lo conoce, ese verdadero tú. sí. Sí, por Y, ejemplo, también en 1 Corintios 1 se nos explica que en el Señor Jesucristo tenemos nosotros toda jactancia, no en nosotros, en lo que nosotros hayamos hecho, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia fuerza o en nuestra propia inteligencia. Por ejemplo, en el versículo 30, no, en el versículo 26 dice, pues miren hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. ¿Por qué? Porque en tu debilidad Dios se ve fuerte, en tu vileza Dios se ve puro, en tu necedad Dios se ve sabio, más por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en él, Señor. Si hay algo que vas a presumir tú, es Cristo. así ¿Qué es. presumes? Su perfección. ¿No te presumes a ti mismo? Uy, mira qué inteligente eres. Uy, mira qué bonitos pensamientos tienes. ¿Qué presumes? No yo, Ujú. Cristo en mí. Y Pablo, ¿cómo ves? ¿Cómo les dice? O sea, lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado, y va como bajando cada vez más al fin Sí, de que dice, hasta que dices, pues bueno, ¿me está describiendo a mí o qué? sí, ¿Verdad? hasta que dice lo que no es. O Ajá. sea, un don nadie, o sea, son unos donadies. Y de hecho así era como los veían en el primer siglo, ¿no? A los cristianos, como en Roma los veían como, pues hasta hay una imagen en la ciudad de Roma, o sea, de Sí. una imagen tallada en piedra de una persona que está adorando a un crucificado. O sea, el nombre dice Alexamenos adorando a su Dios. Y tienen a un crucificado, o sea, a Cristo, ¿no? Pero lo tienen con una cabeza de asno. O sea, Ujú. un crucificado con cabeza de burro. O sea, Sí, era necio, era necedad, era una sí, soberbia tontería, ¿no? O sea, adorar sí. a Cristo. Sí, y aún sigue siendo una locura y entendemos eso. O sea, si la gente nos llama locos, pues sí, o sea, ¿qué te digo? Que no, somos locos. Sí. Pues sí, pero estos locos estaban sin esperanza, sin vida, no había algo de bondad en nosotros y Dios tuvo misericordia. ¿Qué tú dices? Así es. Prefiero que me llamen loco, ¿va? Sí. O Y sea, Dios siempre le ha hecho así. O sea, en el Antiguo Testamento, como vemos, Jonathan, o sea, cómo Dios escogió al pueblo de Israel y les dice Dios al pueblo, no los escogí porque ustedes fueran los mejores. Como dice, ustedes eran los más insignificantes de todos. Dicen, los más insignificantes, y Dios aún así decidió escogerlos, no porque vio que iban a ser los mejores, sino para que su poder, su gloria, su gracia fuera exaltado. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ese es el objetivo. Mira, por ejemplo, en Lucas 15 solemos leer estas tres historias que el Señor Jesucristo intencionalmente les explicó a muchos de sus seguidores, principalmente los escribas, fariseos y todas esas personas que se jactaban de sí mismos, se creían mucho. Y él les explica tres historias. La primera, la de la oveja perdida.
La otra es la de la moneda perdida y la otra es la historia o la parábola de los dos hijos. Uno que se había perdido, había malgastado su vida desperdiciadamente. Y el otro que se había quedado, pero también estaba igual de lejos y perdido que el otro. Al final, mira, ¿qué es lo que brilla en todas estas tres historias? Por ejemplo, resalta mucho lo que dice el versículo 7. Dice, les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y versículo 10. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En la primera, en el versículo 7 es la conclusión de la historia de las 100 ovejas, ¿no? Había un pastor que tenía 100 ovejas, se le pierde uno, deja las 99 en un lugar seguro y luego va y recoge a la que se perdió. Suponiendo que hubiese 99 justos, que en todo el mundo no creo que haya un solo justo ni aún uno, Dios va y busca al perdido. Y le ayuda a arrepentirse y le ayuda a creer. Y entonces dice que hay gozo en el cielo por ello. Pero la pregunta surge, ¿en honor a quién es esta fiesta? ¿Es en honor al pecador? Para nada. Pero nosotros creemos que la fiesta es en honor nuestro. Creemos que, sí, mira, los ángeles están aplaudiéndome. ¿Cómo no? Pues si le estoy haciendo el favor a mi Dios. Tanto que me buscó. Por arrepentirte, ¿no? Sí. ¿De quién es la gloria entonces? Del Salvador. Amén. Que conquistó a estos pecadores. Por eso es que nosotros decimos y afirmamos que uno de los objetivos primordiales del Evangelio es traer gloria a Dios. Así es. Y de hecho alguien dijo, sabemos que los títulos de las parábolas pues, no son inspirados, ¿verdad? Y dijo, hablando del hijo pródigo, decía, yo le pondría la parábola del padre amoroso, porque en realidad eso es, no se exalta el hijo, sino que se exalta la bondad del Padre. Y Cristo está diciéndole esta parábola a judíos, que ellos pensaban, el Padre tiene que desheredarlo, tiene que castigarlo por atreverse a hacer eso con su Padre, y todavía alimentando puercos, que era lo más bajo, ¿no? Para un judío. Y Cristo ahí exalta la bondad del Padre, de cómo se levanta, cómo se descubre a sus piernas para ir corriendo por su hijo, o sea, algo que un judío jamás haría. Sí, totalmente de acuerdo. Y como todos, a lo mejor nuestra naturaleza pecaminosa nos hace vernos reflejados en las 99 ovejas que no se perdieron. Dices, es que no, la historia no está para que tú te identifiques con las 99 que no se fueron o con el hijo que no se perdió. Las historias están contadas para que tú entiendas que eres la oveja que se perdió. ¿No eres uno de los 99? Bueno, fuera, pero no eres ese. No es el objetivo de la historia. Cristo Jesús tenía la intención de convencer a la audiencia de que todos ellos, y de hecho todo hombre bajo el cielo, es esa oveja que se perdió. Es ese hijo que fue a desperdiciar su vida. Nosotros no somos justos y esa es una vil mentira que el diablo ha querido meter en nuestra mente y nos hace pensar y nos hace afirmar. Y no es verdad, para nada es verdad. Y ya para concluir esta sección, ¿qué te parece si vamos a Apocalipsis 7, versículos del 9 al 12? Vean qué es lo que va a pasar en los cielos. Vean que cuando estemos ahí, todos los que pertenecemos al pueblo de Dios, por su gracia y misericordia, dice, se va a narrar esto de nosotros, sin duda. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué provoca que estos pecadores indignos estén en la presencia eterna con Dios? Alabanza. Y vemos que dice, la salvación le pertenece a nuestro Dios. O sea, la salvación es de Él es el que la da. O sea, no nosotros los que no la ganamos, sino que dice, la salvación le pertenece a Dios. Y en el Antiguo Testamento eso dice, la salvación es del Señor.
Y Sí. vemos esos grandes beneficios, ¿no, Jonathan? O sea, éramos enemigos, Dios nos hizo sus amigos. Estábamos huérfanos y Dios nos adoptó. Estábamos muertos, Él nos resucitó. O sea, pudiéramos hablar de tantos beneficios que Dios nos dio en la salvación y concluiríamos en esto: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias solo pertenecen al Dios de los siglos. Claro, claro, y por eso es que nosotros soportamos aflicciones y por eso es que nosotros nos esforzamos tanto porque estamos muy agradecidos. Y eso nos lleva al segundo punto, el otro de los objetivos de que el Señor Jesucristo haya descendido a este mundo, y es que el Señor vino a mostrarnos el amor y la salvación que Dios tiene por su pueblo. El amor y la salvación que Dios vino a comprar por su propio pueblo. Y estos son los beneficios que nosotros terminamos disfrutando, ¿no? Que es la salvación. O sea, no somos el objeto, no somos el centro, estamos de acuerdo en ello. Ya hemos hablado demasiado y hemos aclarado ese punto. Sin embargo, y es real esto, terminamos siendo los beneficiarios de este pacto. Dios no gana nada con salvarnos. O sea, Él no. ¿Qué le podemos regresar? ¿Cómo podemos glorificar a alguien que ya es glorioso? ¿Cómo podemos exaltar a alguien que está en lo más alto? ¿Cómo podemos engrandecer a alguien que ya es demasiado grande? O sea, ¿cómo engrandeces lo infinito? Pues no. O sea, no hay forma. O sea, todo lo que nosotros hacemos en respuesta y en gratitud, pues sí, o sea, le trae una mayor alabanza de lo que podrían cualquier otra obra de sus creaciones o de sus criaturas, pero con todo Dios no necesita eso. Lo hace porque quiere y al final los beneficiados somos nosotros. Así es, y no es como, por decirlo así, no es como los dioses de los griegos, ¿no? O sea, que si no creías en ellos, se empezaban a debilitar o dejaban de existir. O sea, Dios no necesita Sí. eso. O sea, hasta en el huerto, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ahí los teólogos lo llaman como codescendiendo. Aún cuando creó a Adán en su estado santo, aún ahí Dios descendió, o sea, Dios codescendió hasta con Adán para darle todo ese jardín que comiera, Ujú, todas esas, pues las papilas gustativas, o sea, todo lo que Dios le dio a Adán, aún ahí ujú. codescendió, ni siquiera Dios tenía que hacerlo, pero aún así quiso beneficiarlo y después de la caída aún más todavía enviando a su hijo. Sí, 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 eso nos recuerda el nombre, el significado del nombre de Jesús en Mateo 1:21, si me haces favor de leerlo. Sí, dice: y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, somos los beneficiados. Esta es la misión del Señor, ¿verdad? O sea, el Evangelio trata de salvación. ¿Por qué? Porque trata de Jesús y Jesús significa eso. El nombre de Jesús significa eso. Ujú. Y era Y para que nosotros recordáramos que Él es el Salvador del mundo, sí, de todos los que creen, de todos los que pertenecemos a su pueblo, de los que le responden a su llamado de amor, y, ¿no? y pensando en este pasaje, acaban de pasar las épocas navideñas, ¿no? Y todos pensamos pues en el nacimiento de Cristo, aunque sabemos que pudiéramos celebrarlo cualquier mes del año, pero pues lo celebramos en diciembre, ¿no? También, y es pues una buena tradición que recordemos a la venida de nuestro Señor. Ujú, Y este pasaje nos recuerda eso, ¿no? Y en esta Navidad, fíjate, Jonathan, teníamos un pensamiento en estas épocas, mi esposa y yo, ujú, porque escuchamos lo que dijo un pastor, y eso nos llegó hablando del nacimiento de Cristo. ujú. Decía: ¿qué es más fácil para Dios? ¿Crear el universo o decir tus pecados son perdonados? ¿Qué es más fácil para Dios? Decir sea la luz, sea pues todo lo demás. ¿Cómo Dios creó el universo tan solo con hablar, o sea, con su palabra? Ujú, Pero ujú. para decir tus pecados son perdonados, Él pues no solo habló, Él tuvo que mandar a su Hijo. O sea, esa es Ujú. una obra mucho más poderosa que el universo, el Sí, mandar a su sí. Hijo. Y eso Y es costosa, ¿no? y costosa. O sea, ese es el gran amor de Dios mostrado para nosotros los pecadores. Sí, Enviar a su Hijo y depender de pecadores y nacer en un pesebre. O sea, todo lo que pasó Cristo. O sea, ese sí, es el gran amor de Dios. sí. Sí, pues si eso no te quiebra, pues nada te quiebra, ¿verdad? O sea, Así es. dices, de eso es capaz de derretir tu corazón. O sea, si tú escuchas la palabra de Dios, de verdad, te llega porque te llega. Sí. No, o sea, es increíble. Y deja tú.
Tú dices que haya venido y todo. Lo hizo para que estuviéramos con Él. Vean, acompáñenme amigos a Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. El Señor hablando y diciéndole a sus discípulos, no se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es una relación personal, la vida cristiana, pero es una relación que va a perdurar por toda la eternidad. Y el Señor Jesucristo nos invita a que al creer en Él, nos va a preparar una morada eterna y viviremos por siempre con Él. Que eso tiene que ver con lo que dice Juan 17 en el versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Se trata de una relación personal que empieza aquí, que disfrutamos aquí, pero que va a perdurar por siempre y siempre. Y ve cómo cierra el versículo 24 de Juan 17. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros vamos a disfrutar a Dios por siempre y para siempre. Sí, y fíjate que algo que resalta en la escritura es el amor de Dios. O sea, y el amor de Dios es activo por nosotros. O sea, nuestro amor es Sí, muy diferente al de Dios. sí. Por ejemplo, nosotros nos enamoramos de nuestras esposas porque nos atrajo ya sea físicamente o intelectualmente, un rasgo de su Ujú. carácter, Sí, nos sí, sí. atrajo y la amamos por eso. Pero Dios, ¿qué fue lo que vio en nosotros? O Sí, sea, Él vio todo lo contrario, o sea, muertos en sí. delitos y pecados, sus enemigos, Ujú. yendo con la corriente de este mundo. O sea, Dios Sí, realmente nos amó porque su amor es activo. O sea, Él sí. no depende de nosotros, sino de su pura voluntad. Eso es asombroso, ¿no? El amor de Dios. Sí, y luego vemos aquí que, bueno, yo creo que cometemos este error nosotros como cristianos, de que cuando queremos invitar a alguien a la iglesia o queremos presentarle a Jesús y la vida eterna, les queremos hablar de un cielo donde la gente se imagina que va a estar sentado en una hamaca, acostadillo, y le van a dar una piña colada, y va a haber ángeles que le están haciendo aire, y así, o sea, dices, no, mi chavo, es que el centro del cielo es Dios. Ujú. Y todos los seres angelicales, todos los seres celestiales, lo que hacen es adoran a Dios perpetuamente porque pueden ver su majestad. Exacto, el Pueden cielo ver es, su majestad y al final, bueno, ¿qué es el cielo sin Dios? sí, pues el cielo es Cristo y de hecho creo que hubiera personas que se dicen cristianos que imagínate que Cristo les dijera, miren, ustedes van a entrar al cielo, pero solo hay algo que les voy a revelar, que yo no voy a estar ahí en el cielo, pero van a Ujú. estar las mansiones, la calle de Sí, oro, sí. ya no va a haber llanto, ni dolor, ni nada, ni cansancio, pero yo no voy a estar. Ujú. Te apuesto a que muchos dirían, no, pues ¿qué tiene? Yo quiero ir al cielo. Sí, Pero el verdadero cristiano que dice, no, pues si tú no vas a estar, Señor, pues yo tampoco quiero estar ahí, porque sí, el verdadero cristiano quiere estar donde Cristo esté. claro. Y pues, ¿para Ujú. qué te sirve el cielo? O sea, no, no, Sí, no. En realidad, como dijimos en la sesión pasada, el centro es el Señor Jesucristo. El centro del Evangelio es Dios y el centro del cielo mismo es Dios. O sea, ujú, nosotros queremos estar con Dios, queremos estar con Él. Y esto es algo que nos hace arder de pasión en nuestro interior para anhelar su venida. Él va a venir por nosotros. Sin duda va a venir. Hay un fin del mundo y Él va a venir por su pueblo. Y eso nos lo explica el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y es conveniente que nosotros recordemos de manera continua todo esto para que no pongamos la mirada en las cosas de este mundo, sino en las celestiales, como también se nos aconseja. Fíjense, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que ya fallecieron o los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que ya murieron en él, a los que duermen en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que ya murieron en él, a los que ya durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, un día descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Amén. Señor. No dice, y así estaremos para siempre en el reposo, allá en la fiesta, en la party, en el, no, vamos a estar para siempre con el Señor y en esto es donde nosotros podemos recibir aliento y esperanza. Por eso en el versículo 18 dice, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Y- ¿Estás sufriendo? ¿Estás enfermo? ¿Estás pasándola terrible? No te preocupes. Este no es tu hogar. Hay un hogar eterno donde vas a estar por siempre con tu Señor. Vale la pena continuar, vale la pena permanecer. Sí, y dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y en estos tiempos, o sea, bueno, siempre ha habido muerte, ¿no? Pero en estos tiempos, pues, está la humanidad muy asustada, o sea, con esto de la pandemia y los seres queridos que pierden, o sea, y los cristianos pierden sus seres queridos, pero Pablo, como dice, no ignoren, hermanos, no, para que no se Dice, no ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan. O sea, el amor de Dios va hasta allá, o sea, que aún en la muerte Él va a ser glorificado Sí, y aún va a resucitarnos y aquellos que perdamos en esta vida, o sea, no los hemos perdido realmente, sino que es un hasta luego, ¿no? A los verdaderos, sí, los que somos cristianos, tenemos esa seguridad, o sea, de que el Señor va a resucitarnos. sí. Sí, y este es Ujú. nuestro consuelo, nuestro ánimo. No en que Dios nos conceda demasiadas bendiciones superficiales o terrenales. Dices, pues qué padre que Dios te conceda eso, ¿no? Deseamos que pues en todo México haya una abundancia y que todos tengamos lo necesario y más de lo necesario para compartir con los demás, ¿no? Que seas bendecido y que Dios te conceda muchas misericordias. Pero al final eso es pasajero. Eso va y Ujú. viene. Sí, bueno, pues si Dios considerara eso de valor, pues hubiera comprado todas las bendiciones de ese tipo para todos nosotros y nos lo hubiera Ujú. asegurado, pero no, no es así. ¿Cuántos mártires no hay que murieron en la miseria y aún así estaban gozosos, estaban Ujú. llenos de un júbilo sin igual y Así decían, es, ya voy sí, a estar por fin con mi Señor? sí, y recuerdo eso que estás diciendo, o sea, de tu tocayo, el Jonathan Edwards, o sea, cómo él, tan jovencito, a los 18 años, él hizo las 70 resoluciones y están ahorita ahí en internet para que las Ujú, guste leer, están increíbles. Y una frase que decía Jonathan Edwards en sus 70 resoluciones, él decía, ujú, sella la eternidad delante de mis ojos. O sea, que las cosas de este mundo no me cautiven, sino que ujú, sea la ujú. eternidad delante de mis ojos. Y Sí, es como debemos de vivir, o sea, con una perspectiva de lo eterno. sí. Sabemos que este mundo estamos de pasajeros nada más y que el Señor va a venir y vamos a estar para siempre con Él. Sí, por eso es que quedas fascinado con Dios, ¿no? Estás endiosado con Dios, literal. Sí. O sea, Dios te vuelve loco, se apodera de ti, como del profeta. Dices que Dios, tú me sedujiste y fui Ujú. seducido. Tú fuiste más fuerte que yo, me venciste. Yo quise huir de ti y no pude. Yo quise esconderme y no pude. Me quise alejar y no pude. Tú Ujú. fuiste más fuerte que yo. Te apoderaste de mi corazón y aquí estoy. Así decía, Así es. no nada más el profeta, o sea, todos nosotros, los creyentes. Sí, y no es que uno va pataleando, ¿no? Para con Dios, sino que, como dice, me atrajiste con cuerdas de amor. O sea, me Sí, atrajiste con cuerdas de sí, amor, me jalaste. O sea, como sí. yo no quería, yo iba en dirección contraria, pero fue la obra de Dios, la que Él, por su gran amor con que nos amó, ¿no? Nos atrajo a Él. Sí, digamos que en un sentido Dios nos convence en lo más profundo de nuestro ser de que Ujú. Él lo vale, de que Él Así es. es lo más valioso que pueda existir, ¿no? Y bueno, pues otro de los objetivos que tiene el Evangelio es precisamente mostrar justicia y juicio.
Fíjate, en Juan capítulo 15, versículos del 22 al 24, el Señor Jesucristo hablando, perdón, dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Han aborrecido a mí y a mi Mira, Padre. Padre. Entonces, el Señor Jesucristo vino también, en parte, para acorralar al hombre y forzarlo a que tome una decisión, por así decirlo. O sea, nada más hay dos destinos, nada más hay dos opciones. O estás conmigo o estás en mi contra. O estás en la vida eterna o estás en la confusión perpetua en el infierno. O sea, y tú no vas a ser excusado. Literal, ¿no? No va a haber excusa para ti. ¿Por qué? Porque si él no hubiera venido, los hombres podrían decir, no, pues es que yo no, aunque el Señor nos indica que no hay excusa para nadie, porque lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la fundación del mundo, pero la venida de Cristo a este mundo deja al hombre peor sin excusa. Sí, y al que más se le da, más se le va a demandar. O sea, ya el evangelio está por todas partes. O sea, aunque aún no ha llegado a todo el mundo, pero podemos decir que está por todas partes. Y aún en el internet vemos que llega a todas partes y ahí está el evangelio anunciado. Y Sí, cómo el pecador, o sea, la persona que está sin Cristo debería estar realmente aterrada porque ya ha sido condenado. O sea, ya hay un juicio para él. sí. Aún, pues, mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Decimos, y sí Ujú, lo hay, pero ya Dios está airado contra el impío ujú. y debería estar aterrado por la muerte, pero no así los cristianos. O sea, como Dios, la muerte es un terror para los que viven sin Cristo, ¿no? Y Ujú. cuando están ya que sienten la muerte cerquitas, pues es un terror para ellos, para el que está sin Cristo, pero para nosotros. Recuerdo las palabras en Oseas cuando Dios amenaza a la muerte. O Ujú. sea, que Dios amenaza a la muerte de muerte. Que le dice, muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor. Sí. O sea, y eso es un triunfo para nosotros. O sea, que Cristo derrotó al pecado, al diablo y a la muerte en la cruz. Y eso es lo que debe, el mensaje que debe entender el inconverso. Sí, y O te sea, debes acudir, ¿eh? Te debes ujú, acudir. Si tú no has creído en Cristo, te debes acudir. Te debe hacer sí. temblar porque vas a comparecer algún día ante el tribunal de Cristo. No va a haber quien te defienda, ¿eh? No va a haber lugar donde te escondas, no va a haber nada, maestro. Ahora, pero tú creyente que tratas las cosas con demasiada ligereza, que estás coqueteando con el mundo, que estás viendo cosas indebidas en internet, que estás desperdiciando tu vida haciendo un millón de cosas, viviendo para ti mismo, para ti también te debes acudir. Te Así debes es. acudir. O sea, ¿cómo tratas a Cristo? ¿Cómo lo visualizas? Ah, ah. Se me Sí. hace que tu confesión de fe es no tan verdadera que digamos, ¿eh? Y tristemente el cristianismo se ha hecho moda. Si nos fijamos, ya es de moda, o sea, ya es cool ser cristiano. Pero no, o sea, no es ser cool, no es cool ser cristiano, o sea, no, Y no debería Cristo ser. nos llamó a tomar nuestra cruz, pero se divide ahora ese oficio de Cristo, o sea, los oficios de Cristo son divididos aún por los cristianos, o sea, de Salvador y de Señor. O sea, Sí, dicen, Cristo puede ser tu Salvador, pero no puede ser tu Señor. ¿Qué tienes? O sea, vives una vida como el diablo, sí, hablas como el mundo, sí, te vistes como el mundo, piensas como el mundo, pero ya hiciste una confesión, o sea, sí. Sí, ya, como ya un... pasaste enfrente, ya lloraste, ya todo, ¿no? Sí, Dices, ándale, no. casi se les da la bendición papal, ¿no? Así en forma de la cruz, de que creyente, tú ya hiciste tu Sí, decisión por Cristo, sí, ya estás seguro, ya no tienes de tener dudas. Pero no, o sea, si no hay santificación en una persona, tenemos derecho a reclamar que tampoco hubo justificación. Al que claro. Dios santifica, los justifica. Sí, sí, o sea, no es una fe auténtica, ¿no? Es una fe chafa. Sí. Sí, o sea, es una fe humana, no es la fe que Dios da, porque Dios te Ujú. convence de que necesitas un Salvador, pero también te humilla ante un Señor que es Él mismo. Así es. Y vemos en Pablo, ¿no? Que dice, es
justificación por la fe sin las obras. Y claro, a eso decimos amén. Pero también Ujú. Santiago nos recuerda que la fe verdadera no viene sola. O sea, aunque la salvación es por la fe sola, pero la fe que es verdadera nunca viene sola, viene acompañada de obras. O sea, y aquí Claro. no podemos poner a Pablo y a Santiago en el ring, ¿no? A darse Sí, acá de sí, fregas. sí, ellos simplemente fueron instrumentos. Al final, el autor y el director de la Biblia, de la Escritura, pues fue el Espíritu Santo. El Ujú, Espíritu Santo inspiró a Pablo e inspiró a Santiago y los dirigió ujú. para que escribieran eso, que ambas verdades son complementarias. O sea, Ujú. una complementa a la otra. No es una o la O la otra, son otra. ambas. Son Así es. ambas. Y fíjate, ahorita que mencionabas que es condenatorio, de que ya hay una condenación, eso se encuentra en Juan capítulo 3 versículo 18. Dice, el que en él cree, y énfasis en él cree verdaderamente, no esa fe chafa que mencionábamos, no es condenado, por supuesto que no, tiene vida eterna y vamos a estar para siempre con el Señor, qué increíble. Pero, de aquí es un pero que debe retumbar en tu interior siempre como creyente, para examinarte si realmente tu fe es verdadera, si estás con Cristo o no. El que no cree ya ha sido condenado. No vas a ser Ujú. condenado después, no, ya de una vez. Tú eres un muerto en vida porque no ha creído realmente en el nombre del unigénito Hijo de Dios, se ha engañado a sí mismo. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No hay un compromiso final. Tú te sigues escondiendo, tú sigues teniendo tus reservas en tu interior, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, tú no vienes ante tu Señor para que Él te corrija. Tú reniegas todo el tiempo, es rebelde. Mas el que practica la verdad viene a la luz, se humilla para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ujú. Y cerramos esta sección, si te parece, con Hebreos, perdón, una disculpa, en Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 31. Dice, porque si pecaremos, no, desde el 28. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Palabras terribles. Qué increíble Ujú, que tú, pensando que estás dentro, hayas estado fuera toda tu vida. ujú. Y por eso debemos aplicarnos el Evangelio todos los días. O sea, todos los días debemos recordar ese bendito Evangelio para no deslizarnos, ¿no? Y cómo aquí el autor de Hebreos, dirigiéndose a los judíos, ¿no? Que querían caer de nuevo al legalismo, al fariseísmo, a volver otra vez a las obras muertas de la ley. Y Pablo les dice, o sea, digo, Pablo, el autor de Hebreos, si si ya conocieron la verdad, o sea, y nosotros como cristianos, todo aquel que diga ser cristiano, si ya conoce la verdad, ya sabe que puede ser lavado por la sangre de Cristo y aún así pisotea eso, o sea, el juicio va a ser más terrible que para Sodoma y que para Gomorra, eso dice Cristo, cuando él dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, y que dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. O Ujú. sea, a Sodoma y a Gomorra o a las otras ciudades de antes, Cristo que dice, si se les hubiera dado este anuncio, ellos permanecerían hasta ahora, pero Ujú. ustedes conociéndolo, lo rechazan. O Sí, sea, qué castigo tan más severo y terrible a claro. aquellos que conocen la verdad y aún así la pisotean. Claro, 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 totalmente de acuerdo. Y eso es uno de otro de los objetivos del Evangelio. Nosotros vimos tres, ¿no? Que es, el Evangelio fue dado a los hombres para traer gloria a Dios, ha venido para traer bendición y salvación, un amor y una gracia para su pueblo, y también ha venido para mostrarnos justicia y juicio de una manera clara y contundente, ¿no? O sea, Así tú es. ya no tienes excusa. Vas a ir al cielo a pesar de tus muchos pecados si estás en Cristo. Eso es una excelente noticia, no importa lo Ujú. que hayas hecho. A lo mejor fue algo demasiado grave que vas a pasar todos tus días en una prisión humana,
pero tu alma va a estar con Cristo para siempre en el cielo. Amén. Ahora, también vas a ir al infierno a pesar de tus pocos pecados. A lo mejor vas a tener solamente uno. ¿Y qué pecado es? Haber aborrecido a Cristo Jesús y a Dios Padre. Sí. ¿Sí? A lo mejor andas muy limpio, eres una persona perfecta, solamente pisoteaste la sangre de Cristo. Y eso te va a condenar para siempre, porque es suficiente para condenarte. Ujú. ¿Quién eres tú para que al final, al bendito, infinito, eterno y glorioso Señor Jesucristo, tú lo trates tan a la ligera? Ujú. Claro que Dios te va a juzgar de una manera terrible. Así es, y no hay pecados chiquitos, o sea, que hicieron Adán y Eva, solamente comieron del fruto, o sea, no mataron, no Sí, adulteraron, no sí, hicieron otra sí, cosa, simplemente no obedecieron a lo que Dios sí, dijo y sí, eso fue suficiente para ser sí, condenados, o sea, no hay pecados chiquitos, aunque las sí. personas sean morales, pues vean al joven rico, él era una persona moral Ujú. y él estaba en camino al infierno con toda su moralidad, él estaba absorbido por sus riquezas, por su moralidad. O sea, como alguien dijo, este joven rico era el tipo de hombre que todo padre quisiera para su hija, ¿no? O sea, rico, Era el paquete completo. sí, y muy moral, pero Cristo lo vio como perdido. Sí, sí. Y Ujú, lo trató con misericordia. Dice que le amó. Cuando lo vio, le amó. ujú. Jesús, ¿verdad? Le Así mostró es, gracia y compasión y le dio una oportunidad. Le mostró que le faltaba algo y a este vato no le gustó. así No es. le gustó. Y eso nos lleva a concluir nuestra sesión del día de hoy con la segunda parte del tema, que es el alcance del Evangelio. Ya vimos los objetivos, al menos tres. A lo mejor hay más, ¿no? Seguramente hay más, pero estos tres son, de lo más importante que pudiera haber, ¿no? De lo más básico, más bien. Y cerramos la sesión, si te parece, con el alcance del Evangelio. Miren, a todos los cristianos se nos ha llamado y se nos ha demandado que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, enseñándole todas las cosas que el Señor nos ha guardado, que proclamemos la verdad de Dios, porque a todo el mundo, independientemente de su estatus social, de su color de piel, de su nivel intelectual, de cualquier otra cosa externa, porque Dios no hace acepción de personas. Dios invita y le oferta el Evangelio a todos. La invitación está abierta. De hecho, es una de las condiciones para que venga el Señor Jesucristo por su pueblo. Dice, y será predicado el Evangelio del reino a toda criatura, a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Miren, específicamente se encuentra en Mateo 24:14. En Mateo 24:14 dice lo siguiente, déjenme se los leo de manera rápida y breve, ¿no? Porque me parece muy importante. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, el mismo Señor está consciente, y de hecho es un mandato, que el evangelio debe ser predicado a todo el mundo, sin distinción de edad, sin distinción de género, sin distinción de estatus social, nivel cultural, etcétera. Sin embargo, pues no todos responden de la misma manera. Así es, Ento- y este mandato que les dio Cristo a los apóstoles, o sea, ellos en su predicación, en su evangelización, eran cristocéntricos. O sea, Pedro cuando hace gran sermón que se convierte en 3000 hablando de Cristo, Esteban cuando dio también ese gran sermón, ¿no? Que cuando lo Ujú, mataron, él habló de la venida del justo. O ujú. sea, que esa gran comisión es el evangelio, o sea, es el evangelio cristocéntrico. Sí, Ujú. sí, sí. De hecho, eso, lo que mencionamos ahorita, que era un requisito para que el Señor volviera por su pueblo, además de que es un mandato, los apóstoles lo llevaron a cabo al pie de la letra. Ven en Hechos capítulo 5, versículo 42, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, no paraban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, los resultados son de Dios. Sabemos que la oferta debe ser anunciada a todo el mundo, pero no todo el mundo va a creer. Ujú. Y Y ve- eso no, pues no nos corresponde a nosotros. Si supiéramos quién va a creer y quién no, pues qué padre. Facilitaría mucho el trabajo, pero al Señor no le plació revelarnos quién sí y quién no. Ujú. Y pues vemos que
que se debe tener este celo. O sea, si Cristo nos mandó, entonces debemos tener ese celo por el evangelismo, ¿no? O sea, el evangelio existe, como alguien dijo, el evangelismo existe porque la gloria que se le debe dar a Dios no existe. Y Cristo mandó a evangelizarnos, o sea, a evangelizar a su Ujú, pueblo, lo ujú. mandó a evangelizar. Y ese es el mandato divino, ¿no? Que todo creyente debe cumplir, no solo el pastor, o los que estén más capacitados, o si alguien dice, no, pues yo no sé evangelizar, como decíamos la vez pasada, o sea, tiene que aprender, o sea, tenemos que Ujú, aprender, pues somos sí, cristianos. Si ujú, aprendemos a hacer pesas, aprendemos a hablar de cualquier otra cosa, de sí, caballos, de música o de sí. cualquier cosa, ¿cómo no vamos a saber hablar del evangelio? Aprendiste a cocinar, barrer, trapear, lavar trastes, ¿verdad? Sí. Sí, 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 digo, tampoco creemos que son enchiladas, ¿no? Porque es un mensaje Mm, muy sublime. Y tal es así que tenemos un desastre de evangelismo. O sea, lo que hacemos por disque proclamar la verdad de Dios, pues no es evangelizar. Porque no ujú, estamos diciendo el mensaje de Dios, ¿verdad? Porque hay sí, un evangelismo muy chafa. En así es. los televangelistas, en las redes sociales y todo, dices, pues eso no es el evangelio, ¿ah? Tampoco son enchiladas, pero tampoco es excusa, ¿eh? Porque en la Biblia está. Y creo que a través de estas sesiones en lo que hemos estado comentando a lo largo del día de hoy, la semana pasada con el hermano Juan Carlos y todas las demás que vienen, creo que nos va a ayudar mucho para comprenderlo mejor, valorarlo más y poderlo compartir a otros, ¿no? Entonces, esto es muy importante para todos, es vital para la iglesia, de hecho, que lo vamos a ver en la siguiente sesión con el siguiente invitado, así que no se la pierdan. Sí. Pero por lo pronto, quedémonos con esto. El Evangelio es suficiente para todos. Y eso que dijiste ahorita, Jonathan, del evangelismo, o sea, de cómo el evangelio ahora se diluye, se distorsiona, y podemos ver a los apóstoles cómo evangelizaban, podemos ver al mismo Cristo. O sea, ahorita que hablamos del joven rico, Ujú, ¿qué le dijo el joven rico? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Cristo no le dijo, mira, ven, haz esta oración conmigo. No le dijo, ujú, mira, pues cree en mí. O sea, aunque hubiera sido la respuesta correcta, pero estaba siendo dirigida hacia en el momento incorrecto hubiera sido, sí, porque Cristo le pudo haber dicho, cree en mí, pero no le dijo eso. Él sí, primero lo confrontó con su idolatría, o sea, sí, con la idolatría que él tenía en su corazón, sí. de las riquezas. Y Cristo primero lo puso, ya es que primero le da la segunda tabla de Ujú, los mandamientos, y ujú, el joven que dice, todo esto lo he guardado desde mi sí, juventud. Y como Cristo casi diciéndole, a ver, vamos a empezar con el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ujú, vende todo lo que tienes. Y ahí está, o sea, Cristo se sí, va a lo profundo de su corazón sí, y le hace ver que no era bueno. Y eso es un punto muy importante del evangelismo, o sea, hacerle ver a las personas que no son buenas, o sea, que sí, ellos han violado la sí, ley de Dios, sí, no decirles abrazos gratis o cosas así, o sea, sí. O ven son porque la música está chida, o mira, la gente aquí es cool y todo eso, ¿ah? O sea, así, ¿eh? sí, y concluimos con esto ya para cerrar nuestro tema de hoy, que el Evangelio es suficiente para todos. La sangre de Cristo es suficiente para toda persona en este mundo, pero la verdad es eficiente solamente para unos cuantos. Y eso es una verdad, porque dices, le preguntaron una vez al Señor, ¿son muchos los que se salvan? Esfuércense No, por entrar por la puerta estrecha y por andar por el camino angosto. O porque son sea, pocos. sí, son pocos. El Señor le llama manada pequeña. Y tiene sentido porque no es un mensaje popular. Es, si quieres ser mi discípulo, si quieres realmente seguirme, toma tu cruz cada día y órale, ande atrás de mí, a ver si es cierto. Como dice el apóstol Juan, si decimos que creemos en Él y que estamos en Él, debemos andar como Él anduvo. ¿No? Y ahí es donde nos confronta y donde nos sacude. Así es. Sí. Amén. Bueno, ¿algo más que quisieras comentar, mi querido Chato? No, no, Jonathan, pues muchas gracias por haberme invitado. Fue un placer estar aquí contigo y hablar un poco pues, de este tema, ¿no? De comprendiendo el Evangelio. Y pues a esperar las otras clases. Quiero escuchar ya los demás que vienen. Me imagino que va a estar Sí. muy interesante. Sí, con el favor de Dios. Pues muchas gracias, queridos amigos, por tomarse el tiempo de estar acompañándonos en este tema. Espero que les haya bendecido tanto como a nosotros, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, alimenta nuestro espíritu. Es cierto, nos confronta, nos consuela a la vez,
nos abraza, pero también nos sacude. Entonces ese es el efecto que tiene en nosotros. ¿Y qué les parece si cerramos con una oración? ¿Te la avientas o qué, mi chato? Sí. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste hablar, Señor, de tu palabra, de este tema tan glorioso del Evangelio. ¿Y qué pudiéramos decir, Señor? Nos faltarían palabras, Señor, para explicar estas cosas, pero sabemos que tú usas vasos de barro, que tú usas a personas común y corrientes, Señor, como cualquiera, como nosotros, Señor. Gracias por este privilegio tan grande, Señor, que nos das de compartir. Y te pedimos que bendigas a todos aquellos que escuchen este audio, Señor. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Muy bien, pues hasta luego, amigos. Nos vemos en la siguiente sesión. Bye bye.